el Señor va a ser bueno. 3 versículos bíblicos me acompañan en la vida, a mí en forma personal. El primer versículo es cuando Dios me llamó al ministerio. Estábamos parte de un grupo de 7 que trabajamos en un grupo de jóvenes. Todos éramos jóvenes, 20 años, el mayor tenía 21. Y un día decidimos orar, buscar la presencia de Dios para saber qué es el futuro que Dios quería para cada uno de nosotros. Y dijimos, vamos a tomar una semana. Y el día sábado, que es el último día, vamos a ayunar. Y en la noche nos vamos a reunir porque con este grupo de 7 nos reuníamos todas las semanas, los sábados, a la mejor hora cuando los jóvenes se divertían en la calle, nosotros estábamos orando. Y entonces, el día viernes en la mañana, yo me levanté, me arrodillé en mi cama temprano, comencé a orar y le dije, Señor, ¿qué quieres para mí? En algún momento perdí la conciencia, no sé qué pasó conmigo, pero creo que el Señor hizo algo porque yo, cuando recobré la conciencia, mis labios pronunciaban, heme aquí, envíame a mí. Es un texto que lo tienen ustedes ahí en la pantalla, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y ese día yo comprendí que Dios me estaba llamando a servir en el ministerio hasta que Él me llame. Hasta que pase a su presencia. Yo le dije al Señor, heme aquí, Señor, acá estoy, envíame a mí. El segundo versículo que me acompaña toda la vida fue un día que yo descubrí cuál era el plan de Dios para mí. Aparte de que yo le decía a Él, envíame a mí, un día estaba yo orando en mi cuarto y entonces me toqué con este versículo que dice, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Inclusive cuando Luz y yo nos casamos, la mamá de una amiga que preparaba tortas, la torta de nuestro matrimonio, no fue esas tortas redondas que hay así en escalera, ¿no? La torta de nuestro matrimonio fue un libro, una Biblia. Ella nos preparó una torta en forma de Biblia y arriba decía, he aquí, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese fue el versículo de nuestro matrimonio. El tercer versículo que me ha acompañado toda la vida fue un versículo que un día de estos sábados que estábamos orando con estos amigos, fue un sábado especial, porque habían venido invitados a la reunión de oración. Éramos como 10 a 12 personas en esa reunión. Entonces, habíamos terminado la planificación de las actividades del grupo y nos pusimos a orar todos juntos. Y en ese momento, cuando estábamos orando todos juntos, Dios se manifestó en forma audible, en forma personal. Pudimos escuchar la voz de Dios a través de un hermano que estaba sentado frente a nosotros y que a cada uno de los que estábamos sentados le dijo algo que no nos gustó mucho, porque fue pasando y fue barriendo así, ¿no? Con todos así. Y nos decía cosas que quizás uno no quería escuchar. Uno quería sentirse el bueno de la película, uno quería sentirse que estamos haciendo las cosas bien y de repente que Dios mismo te diga, no está completa la cosa. Te voy a decir, y nos decía. Yo siempre he sido muy escéptico, muy duro en este tipo de cosas sobrenaturales. Mi cerebro es muy matemático, entonces cuando veo cosas así de índole sobrenatural, yo soy así, o sea, hay que ver, cuidado, hay mucho mentiroso, milagros falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando estaba ese proceso,
Yo estaba escuchando y diciendo, cuidado, existe la psicosis colectiva, esto puede ser que sea un engaño, de repente toda esta gente se ha puesto de acuerdo, o sea, todas mis preguntas, ¿no? Hasta que llegó a mí. Y yo callaba, yo no abría mi boca para nada. Y estaba callado así, y me dice, Carlos, no es psicosis. Y yo no hablaba. Y dije, ¿qué cosa? ¿Qué? O sea, ¿me está leyendo la mente? Sí, yo sé lo que tú piensas. ¿Qué cosa? Yo estaba peor, ¿no? Y entonces ahí me dijo 2 o 3 cosas, y cosas que nadie en la tierra sabía. Y yo empecé a llorar. Una de las 4 veces en mi vida que he llorado. Solo he llorado 4 veces en mi vida. Y esa vez comencé a llorar. Y dio toda la vuelta, y cada vez que pasaba por uno, terminaba llorando el otro, llorando el otro. Y así fue, todo el mundo estaba llorando ahí. Luego dio otra vuelta. Y a cada persona que estaba ahí presente le dio una promesa. Cuando llegó a mí, me dijo, ¿tú eres mi hijo? Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie ha visto. Ese versículo me ha acompañado. Y nos ha acompañado en diferentes circunstancias. Clama a mí. Cuando yo estaba para viajar a Europa, en el año 2001, un amigo me dijo, en la madrugada me despertó una voz en mi cuarto, me dijo, arrodíllate. Yo salté de la cama, me arrodillé escuchando una voz en mi cuarto, no había nadie, y me dijo, abre tu Biblia. Abrí mi Biblia, marca con tu dedo, marqué con mi dedo, y me dijo, lee. Entonces prendí la luz, leía, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie ha visto. Y la voz le dijo, y mañana se la das a Carlos. Y así fue. Trajeron en una iglesia, una hermana que daba charlas, estaba mi esposa ahí presente, y cuando la señora la vio, le dijo, quiero hablar contigo. Terminando la salida, le repitió el mismo versículo, ¿no? Ahí supimos que íbamos a mantenernos juntos, porque si no, no nos había dado el mismo versículo a los dos, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Mucha gente, la verdad es que yo no he visto eso todavía en mi vida. He visto todas las promesas de mis amigos cumplidas. Todas. Y cuando me reúno con ellos les digo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? He visto todas las promesas cumplidas, pero esta no la he visto en mi vida. Es lo que yo pienso. La gente de repente me dice, no, de repente ya la has visto, sino que no te has dado cuenta. Y yo digo, ¿puede Dios mostrarme cosas grandes y que no me dé cuenta? No sé. De repente sí, de repente han pasado cosas grandes en mi vida y no me he dado cuenta. Entonces cuando yo llegue a la presencia de Dios le voy a decir, Señor, yo pensaba que era más grande el asunto, porque ¿no? Pero este versículo a mí me marca. Clama a mí y yo te responderé. Entonces yo me he preguntado en mi vida, qué cosa es clamar, ¿no? Porque yo he estudiado la palabra y digo, Señor, me interesaría mucho saber por qué. Porque si comienzo a clamar, entonces voy a ver cosas grandes, ¿no? Y me gustaría eso, ¿no? Y entonces hay pasajes que me hablan, ¿no? Por ejemplo, el pasaje de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Esta es la historia de Sansón. Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Dice, entonces clamó Sansón. Ahora, ¿qué había pasado? Sansón era un malandrín, ¿ya? La verdad. Era fortachón, era fuerte, ¿no es cierto? Como muchos de nosotros hace tiempo atrás, ¿no? Ahora los músculos van cambiando de posición, pero Sansón era de los fuertes, ¿no? Pero además tenía una debilidad. ¿Y cuál eran? Las mujeres. Y entonces esa debilidad lo controlaba al punto que lo llevó a las manos de Dalila.
Dalila, una mujer empoderada, ¿no? Una mujer que tenía control de la situación, le sacó su secreto. ¿Cuál era su secreto? Que Sansón había firmado con Dios, desde el vientre de su madre había un pacto de nazareato. Nazareato es que no debía tomar sidra, no debía cortarse el pelo, o sea, eran varios factores, no solamente el pelo, eran varios factores. Era un pacto de nazareato con Dios. Pero cuando él le revela a ella, entre esas cosas le dice, bueno, te digo que si me cortan el pelo, no es que la fuerza de Sansón estaba en su pelo, no es eso, es que la fuerza de Sansón estaba en Dios. Y su pacto era, no te cortes el pelo. Y al cortarse el pelo estaba cortando su pacto con Dios. Y eso fue lo que le quitó su fuerza. Y cuando le revela a la mujer esta, y esta mujer que era filistea, le dice a sus amigos filisteos que Sansón no se le podía cortar el pelo. ¿Y saben cómo le sacó la información? Hombres, ojo mucho, no me amas. Y chan chan. Cuando ella le dijo no me amas, el tonto, para demostrarle que la amaba, le dijo su secreto. Ella misma le cortó el pelo. Cuando entraron sus amigos filisteos, lo tomaron preso, lo amarraron. ¿Y qué pasó? Había que anularlo por completo. Y le quitaron los ojos. Y no lo mataron, porque querían avergonzarlo después de todo lo que Sansón había hecho con los filisteos. En esa situación, el clamor de Sansón es la angustia. Sí, cometí muchos errores, Señor, en mi vida, pero por favor, dame una última oportunidad. Y clama a Sansón, dame una última oportunidad, por favor. ¿No? Y Dios se la dio. Y él pidió un favor, le pidió que lo llevaran en medio de unas columnas. Y él, en ese instante, Dios le devuelve su fuerza. Y es ahí cuando Sansón tumba esas columnas. Y entonces los filisteos que le habían quitado los ojos, mueren, que estaban esperando al payasito de Sansón. En un payaso se había convertido. El pecado en nuestras vidas nos convierte en payasos de la gente. Cuando estás en una reunión, y cuando están tus amigos ahí, pero toma, y tú, no, gracias, pero toma, ¿acaso no eres hombre? ¿Ah? ¿Acaso no eres fuerte? Toma, ¿no? Y uno agarra y te dice, ya bueno, para estar con los amigos tomas, termina siendo el payaso de la gente. Miren, ese va a la iglesia los domingos, mira cómo está de borracho ahí. El clamor. Una oración con clamor no es una oración simple. Estamos escuchando la lectura de Hugo, de Mateo. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento en silencio, en tu cuarto, a solas, y ahí, a solas, encuéntrate con Dios. ¿No es cierto? Algo que muchísimos cristianos han dejado de hacer, y por eso es que muchos adolecen del poder y de la presencia de Dios en sus vidas. Leí hoy día en la mañana, cuando estaba haciendo mi devocional, que Paul Washer es un hombre que me gusta escucharlo, muy claro, muy sincero, muy honesto con la palabra. Si lo buscan en el Google, tienen que poner Pablo Lavadora, porque le traducen Washer por lavadora. Pero es Washer, su apellido es Washer. Y él dice que a su esposa le llamaban la querubina, porque él trabajó en el Perú muchos años en la selva. Y a su esposa le llamaban la querubina. Y entonces él cuenta, dice, la gente de la iglesia decía, la esposa del pastor le decían la querubina. Le decían. Y le decían, ¿por qué la querubina? Porque cuando tú te acercabas a la casa de él, las primeras horas del día, hasta las 9:30 de la mañana, antes, dice que salía la esposa con su espada de querubín y se paraba en la puerta. ¿Qué pasa? No, es que venimos a ver a Pablo. Y la esposa decía, ¿ha muerto alguien? No. ¿Ha venido Cristo? No. Y entonces no te va a atender.
Pero ¿por qué quiero hablar con él? No. ¿Por qué no? ¿Ha muerto alguien? No. ¿Ha venido Cristo por segunda vez? No. Y entonces, pero quiero hablar con él. No, él en este momento está en su tiempo devocional. Él está orando y leyendo y estudiando la palabra. Así que no te va a atender. Y él decía que probablemente si lo conectaban a él, si en ese tiempo hubiera existido los celulares, él habría atendido porque alguna urgencia, alguna necesidad. Pero que a su esposa le decían la querubina. Y cuando yo estaba leyendo eso decía, ¿cuánto nos falta a nosotros para tener tiempos a solas con Dios? Separar 1 hora al día. ¿Eso mucho? Separa 1 hora al día, media hora al día. Y desconéctate del teléfono, del celular, del WhatsApp, de todo. Y dedícate a orar y buscar al Señor. Y estudia tu palabra, estudia la Biblia. Hoy día vamos a estudiar el Salmo 107. Y van a ver la diferencia entre leer un salmo y estudiar un salmo. Entonces, tener ese tiempo a solas con Dios es lo que nos falta para aprender que podemos orar y tener comunión con el Padre. Y por eso Hugo hablaba de, entra a tu cuarto a solas, ora. Pero de ahí, de orar, a clamar a Dios, es otro asunto. Porque el clamar a Dios viene de la angustia del alma. Cuando te sientes destruido, agobiado. Sansón clamó. Hay varios pasajes que mencionan circunstancias parecidas, pero obviamente por falta de tiempo no los voy a tocar en este momento. Vamos a leer, por ejemplo, vamos a entrar al Salmo de frente, porque si no, no lo vamos a terminar. Vamos al Salmo. Abran el Salmo 107. Y les voy a dar estas hojitas. Les voy a repartir estas hojitas. En estas hojitas solo está el Salmo 107. ¿Ya? Solo está el Salmo 107. Vámonos de frente hasta el Salmo 107. Empezamos entonces. Los primeros 3 versículos es la introducción. Y nos habla de un versículo que ya hemos estudiado antes. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Lo estudiamos en el Salmo 106, lo hemos estudiado en varios salmos donde se repite. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Es interesante. ¿De quiénes está hablando? Primero habla de los redimidos. El término ahí, redimidos, significa rescatados, salvados. Sabemos por la Biblia de que hemos sido rescatados a precio de sangre. Es decir, quien pagó nuestro precio del rescate de las manos de nuestro gran enemigo es el mismo Señor con su sangre. Y hay que entenderlo, hermanos, ¿eh? Hay que entender que no estamos hablando de cualquier cosita. Es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, que con su propia sangre pagó por tu rescate. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a reaccionar por ello? Pero en segundo lugar dice, los redimidos del poder del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia hemos estado estudiando los días miércoles. La Biblia dice que aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón están bajo el poder y la influencia de nuestro gran enemigo. Están todavía. Y que el diablo influye en la sociedad, en la gente, en aquellos que no conocen al Señor. Ahora, ellos no se dan cuenta. Ellos creen que siguen siendo libres. Y lo que estás haciendo en tu libertad o siguiendo la corriente de este mundo es haciendo lo que el diablo quiere que hagas. Él establece las normas de la sociedad. Es como la moda, ¿no? La moda te dice que hay que usar pantalones rotosos. En mi época, yo iba con pantalones rotosos a la universidad. Les cuento. ¿Por qué éramos así? ¿No?
Yo iba a la universidad y tenía un pequeño rotito acá nomás, ¿ah? O sea, no es que tenía todo el pantalón roto, tenía la rodilla rota, la basta estaba rota, ¿no? Cuando entré al seminario el primer día, un hermano estaba sentado al costado y terminando la clase me dijo, disculpe, ¿usted estudia para pastor? Le dije, bueno, sí, y así viene. Y me dio de duro, así viene. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Cómo va a venir con un pantalón todo rotoso a estudiar si usted va a ser siervo del Señor, ¿no es cierto? Y me dio un cocacho, ¿no? Ahora ya no, ahora es moda. Ahora pantalones rotos te cobran el doble de un pantalón normal. La locura, ¿no? La ropa de baño, todo es moda. Mientras más chiquita, más cara. O sea, es terrible. Pero es la moda y todo el mundo sigue la moda. ¿Por qué? ¿Porque te gusta? Porque la moda te lo impone. Entonces tú dices, soy libre. ¿Qué tan libre eres? ¿Qué tan libre eres si haces lo que la moda te impone? ¿Ah? Ah, bueno, pero es que a mí me gusta. Está bien, a ti te gusta. Y si te gusta, póntelo. Pero la moda impone. Entonces acá te dice que hemos sido liberados del poder. ¿Sabes por qué? Porque si tú te llamas hijo de Dios y Dios vive en tu corazón, el enemigo no tiene poder sobre ti. Entonces, si tú tienes cosas en tu vida y el enemigo sigue teniendo control de ti, ¿qué pasó acá? Porque Él nos liberó del poder del enemigo. Y además dice, y los ha congregado, de todas partes nos ha congregado. Y esta iglesia es una respuesta a eso, ¿no es cierto? Ahí me encanta porque cuando tú vas al Perú a una iglesia, el 95% de la gente son peruanos, ¿no es cierto? En diferentes países. Acá no. Acá en nuestras iglesias, acá tenemos, ¿de dónde tenemos? Tenemos España, Holanda, Suiza, Perú, Suiza, Perú, mucho peruano. Colombia. Perú, Colombia. Perú, Colombia. Honduras, ¿no? Argentina, Ecuador, Suiza, Colombia, Perú, México, Colombia, Perú, España, Ucrania, o sea, ¿ah? Ucrania se nos ha escapado, pero esto es lo que dice la palabra, congregados de todas partes, ¿no es cierto? Muy bien, los primeros 3 versículos entonces del Salmo nos recuerda esta verdad que tú debes repetir en tu corazón cada vez que te sientes mal, cada vez que te sientes angustiado, repites, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ahora, el Salmo 107 está dividido en 4 partes. Vean ustedes la hojita que les he mandado. Del versículo 4 al 9, del versículo 10 al 16, del versículo 17 al 22, del versículo 23 al 32. Creo que me he equivocado en al 32. ¿Ah? Ok, vamos a empezar, vamos a estudiarlo por partes. Entonces, esto más que una prédica va a ser un estudio del texto bíblico para que aprendan ustedes la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Del versículo, Salmo 107, versículos 4 al 9. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿De quiénes está hablando? Después de la invasión de Nabucodonosor, que se llevó presos a un montón de gente, les destruyeron la ciudad, les destruyeron el templo, les destruyeron todo, y Nabucodonosor, como el emperador que había conquistado Israel, distribuye las tierras entre la gente que quiere. Y la gente, los israelitas que vivían ahí, se quedaron sin nada. Y les toca salir a buscar lugar donde vivir. Y entonces escriben ahí y dicen, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino,
sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Y me llama la atención porque la palabra perdidos por el desierto, por la soledad y el camino, me hace pensar en esas épocas de nuestra vida cuando te sientes solo. ¿Alguna vez te has sentido solo? Hay un pensamiento que me gusta, que lo dijo Robin Williams. Pensaba que lo peor en la vida era terminar solo. Pero no lo es. Lo peor en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Y se mató. Se suicidó. Se suicidó cuando él descubrió que tenía una enfermedad, creo que era Parkinson, ¿no? La que tenía. O Alzheimer, creo. Y al enterarse de eso, prefirió morir. Y a veces en la vida nos toca pasar por circunstancias así, por épocas de soledad. No lo querías. Te casaste con alegría, pensando que tu matrimonio iba a ser un matrimonio feliz para toda la vida. Y de repente resultó que la esposa, el esposo decidieron, ya no. Ya no es lo que yo esperaba. ¿Sabes qué? Discúlpame, ¿no? Y yo me voy. ¿Por qué? Porque voy a encontrar mi amor en otro lado. Y entonces tú, lo que pensabas, no se cumplió. Y te encontraste en la soledad, sin tener a alguien que te acompañara. Claro, nosotros los que estamos casados sabemos lo que eso significa. Sabemos que podemos irnos de viaje juntos, te acompañas, tienes alguien con quien hablar, estamos sentados en el auto. A veces no todo es felicidad, a veces discutimos por alguna razón, y entonces está bien, pero esa es parte del matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando no tienes nadie a tu lado? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos deprimimos, nos angustiamos, lloramos, nos desesperamos. ¿Pero qué nos dice el Salmo? El versículo 6. ¿Qué nos dice el Salmo? Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Qué interesante es llegar a esos momentos de angustia en la soledad y en lugar de llenar ese momento de soledad buscando salir con tus amigos, con tus amigas, salir a pasear, ir de fiesta, irte de viaje, de vacaciones o lo que sea, que en algún momento tu corazón dijera, necesito clamar a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Dios es el único que llena tu corazón. Y todo lo demás se desvanece. Te vas a comer a un restaurante, te vas con los amigos, y cuando se pasó el tiempo y regresas a tu casa, encuentras la misma soledad. Acá en Suiza, por la cultura misma, la gente es distante. Muy poca gente se te acerca a hablar contigo. Si alguien, al comentario que hace la gente que viene a vivir a Suiza, Suiza es maravilloso, unos paisajes preciosos, ¿verdad? Paisajes preciosos. La sociedad funciona, no te roban el auto. Al día siguiente sales y está el auto con las 4 llantas. En el Perú tienes que orar para que al día siguiente tengan 4 llantas, ¿verdad? En Colombia, peor, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? No encuentras al de la moto que viene con el amigo atrás para asaltarte. No existe. Suiza es un país lindo, precioso, armonioso, pacífico. ¿Quién conoce a sus vecinos del edificio? ¿Han hablado con ellos? ¿Alguna vez han comido en casa? Nosotros hicimos por Navidad esto de dar unos regalitos por Navidad. Una señora dijo, vivo acá 25 años, nadie me ha regalado nada en este edificio. ¿Por qué? Porque la cultura es así. Y por eso es que cuando las personas llegan a la vejez, sienten más la soledad. Porque los hijos se acostumbran a visitar a sus padres una vez cada 2 años. Y esa es parte de la cultura, la soledad. Y en medio de esa soledad nos angustiamos, sufrimos, lloramos. Tratamos de llenar nuestro vacío con actividades, con viajes, con lo que sea, pero nada va a llenar el vacío de tu corazón, porque tu corazón tiene la forma de Dios y solo Dios encaja. Y cuando tú llegas a encontrar y descubrir eso, la soledad comienza a desaparecer, porque dice la palabra que el Señor clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el versículo 7,
los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Notan? Estaban perdidos, no sabían a dónde ir, estaban desesperados, sedientos, con hambre, y cuando Dios interviene, ¿qué hace? Dios dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Imagínate, cuando llegaron acá, sin saber a dónde llegaban. Sin saber a dónde llegaban. Claro. Y yo creo que esta iglesia fue respuesta a las oraciones de tus padres. Definitivamente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debemos responder nosotros? Aquella persona que descubre en Dios, que Dios llena su corazón, ¿cómo debemos responder? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Ese es el corazón cuando Dios lo llena. Seguimos con el siguiente pasaje. Salmo 107, versículo 10 hasta el 16. Y acá nos da otro caso. El primero es la soledad, sentirse perdido, desorientado. La segunda porción nos habla de otro tipo de gente. Del versículo 10 al 16 nos habla de aquellos que están en cadenas, prisiones, vicios, opresiones, ¿no? Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Es interesante porque a un grupo de gente en Nabucodonosor se los llevó esclavos. O sea, algunos los dejó en el aire ahí, perdidos en el desierto. Pero a los otros, a un grupo se los llevó como esclavos, entre ellos a Daniel, ¿no? Ahora, ¿por qué Nabucodonosor pudo llevarse a la gente y vencer a Israel si Dios era el que defendía a Israel? ¿Por qué? El texto nos dice, versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y las consecuencias, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y esto también me hace pensar a mí en aquellas cosas en nuestras vidas que somos prisioneros de ellas. Somos prisioneros de muchas cosas, no solamente de vicios, de malas costumbres, de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. A veces no nos damos cuenta, pero nuestro comportamiento es hiriente, es ofensivo o causa daño a nuestros hijos. Y entonces nosotros, cuando comenzamos a analizar, decimos, Dios, hay tantas cosas en la vida y yo soy prisionero de ellas. Un momento. ¿Cómo puedo ser prisionero de cualquier cosa, de cualquier costumbre, de cualquier carácter, de cualquier vicio? ¿Cómo puedo ser prisionero si Cristo rompió mis cadenas? Porque bíblicamente, cuando Cristo entra en tu corazón, rompe esas cadenas. Porque somos prisioneros de nuestra propia mente. Y tu mente, como dice Romanos, Pablo dice, me engañó. El pecado me engañó. Me hizo creer que seguía siendo esclavo. Es la historia del elefantito, ¿no? Que cuando era chiquitito le pusieron su cadenita a una estaca, ¿no? Y entonces sí, él jalaba y no podía salir porque la estaca era más fuerte que él. Pero luego crece. Y tienes un elefantón gigantesco atado con una cadenita a una estaquita. Y tú lo ves en los circos. Y tú dices, ¿y por qué no jala la estaca? Si esa estaca no lo va a parar nunca. Porque psicológicamente es esclavo. Porque ese elefantito creyó desde que era pequeño que estaba amarrado y ahora que es grande no puede dejar de pensar que es libre. Y lo mismo pasa en la fe. Y lo mismo pasa con muchos cristianos. Cuando yo me encuentro con cristianos que tienen años en la fe, pero años en la fe, y siguen teniendo un carácter de perro. Y me dicen, es que así soy yo. ¿Sí? Qué pena, pues. Pero así no es Cristo.
Así serás tú, pero así no es Cristo. Y la palabra dice que desde el momento en que entraste en el camino del Señor, Él te comenzó a transformar. Y si en este momento tú me dices, así soy yo, me está diciendo, Cristo no está en mi corazón. Porque si Cristo está en tu corazón, tu vida tiene que, no debe, tiene que ser transformada a la imagen de Cristo, como dice la palabra en Gálatas. El amor de Dios en tu corazón derramado, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué muchos cristianos no tienen eso? Devocional, diario, falta. Tiempo a solas con Dios, falta. Tienen mucho trabajo, mucho esfuerzo, hacen cosas, pero se olvidaron de tener un tiempo a solas con Dios. ¿Y qué nos recomienda la Biblia para estos casos? Cuando te sientes atado, amarrado a cualquier cosa. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Y cómo respondió Dios cuando clamaste? Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones mentales. ¿Cómo debemos responder nosotros a sus bondades? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué hace Dios con los que claman a Él? Quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro que tenía en mi cabeza. Tercer pasaje, Salmo 107, versículo 17 al 22. Hemos hablado de los que están deprimidos, que se sienten solos, angustiados, perdidos. Hemos hablado de los que tienen ataduras, vicios, mal carácter, ¿no? Y ahora hablamos de un grupo que la Biblia le encanta, los necios, los insensatos. ¿Qué tal, no? Dice la Biblia que la palabra necio es tan fuerte que ni siquiera deberías decírselo a un hermano. ¿Por qué? Porque el necio es el burro en potencia. Es el que mira la piedra donde cayó una vez y vuelve a pisarla, ¿no es cierto? Y entonces el Salmo nos dice, fueron afligidos los insensatos. ¿Por qué? ¿Por qué los insensatos son afligidos? A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Una traducción popular dice, se enfermaron tanto que casi se mueren. La traducción en lenguaje actual traduce, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, dice, se enfermaron tanto que casi se mueren. El necio, dice la Biblia, que por ejemplo los que dicen que no existe Dios son necios, dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solo un necio puede decir eso cuando ves la naturaleza, ves el universo, ¿no? Pero no solamente eso. La Biblia enseña que los necios son tan necios que mejor no deberían hablar. Porque dice la Biblia, aún el necio cuando calla parece sabio. Qué buena, ¿no? Aún el necio cuando calla parece sabio. O sea, el necio ni siquiera debería hablar. Yo conozco varios que deberían tener la boca cerrada. La Biblia menciona la necedad de los hombres en cuanto a su comportamiento, en cuanto a sus decisiones. La decisión de vivir de espaldas a Dios, una necedad. Una necedad. La decisión de comportarte fuera de la palabra de Dios, no como la palabra enseña, fuera de la palabra de Dios, necedad. La forma cuando hablas. Dice la Biblia que hay personas cuyas palabras son como dagas, son como cuchillos. Gente que cuando habla te clava ahí, ¿no? Y te mete el cuchillo por la espalda, ¿no? Necio le llama la Biblia. Dice la gente que el que va en el camino de los pecadores, necio. Y esas personas cosechan su necedad. Si la gente no cosechara su necedad, la Biblia mentiría.
Una vez le dije a una amiga, le dije, si tú no cosechas la necedad, la Biblia miente. Así que espérate. Ojalá aguantes un tiempo, pero después la necedad te pasa factura. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué deben hacer los necios? Cuando te das cuenta que eres necio, ¿qué debes hacer? Versículo 19, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué hizo Dios? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cómo debemos responder frente a sus bondades? Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Cuarta porción. Salmo 107, versículos 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Cuando se habla de los mares y las naves y los vientos, hablamos de tormentas. Todos pasamos por tormentas en la vida. Yo le decía el otro día al Señor, Señor, me gustaría saber si es que algún momento en la vida uno deja de pasar por tormentas. Hay buenas épocas, ¿eh? Eso sí, ¿no es cierto? Hay buenas épocas. Hay épocas de bonanza. Hay oasis, ¿no? Tiempos donde uno siente paz y te sientes bien y te sientes que el Señor está contigo y todo te va saliendo bien y tienes buen trabajo, ¿ah? Tienes buen trabajo y te tocó un novio simpático, no feo, sino simpático, y te tocó un marido que es feliz, que te atiende, que te cuida, ¿no es cierto? Épocas de bonanza. Cuando de repente viene un terremoto y ¡pah! Se te cayó todo y entras en tiempos de tormenta. Y cuando tú creías mucho, perdiste el trabajo, ¿no? Y el novio que tanto te gustaba se salió con la vecina, ¿eh? Y la plata que tenías, perdiste la inversión. Y el matrimonio que te iba bien, de repente las cosas cambian, las circunstancias cambian y comienzas a sentir que ya no estás en el lugar correcto. Y comenzamos a pasar por tormentas en la vida. ¿Y qué hacemos en ese momento? Mi esposa dio una charla hace un tiempo atrás sobre las tormentas en la vida. Y que habían varias posiciones, varias cosas que podías hacer. La que me llamó la atención que ella mencionó era, agárrate de una tabla, ¿no? Una tabla que está flotando, agárrate. Porque cuando el barco se hunde, como le pasó a Pablo, tienes que buscarte una tabla. ¿Sabes qué? Que tu tabla sea el Señor. Porque el texto nos enseña, en el versículo 28 nos dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y cuando nosotros estamos pasando por la tormenta, ¿qué haces? Nos desesperamos y lloramos y buscamos ayuda, llamamos al amiguito para contarle todas nuestras cosas y estamos deprimidos, ya no quiero salir a la calle y luego contra Dios. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? La palabra te dice, cálmate, respira, agarra tu bolsita de papel para, ¿no? ¿Cómo se llama? Hiperventilación y clama a Dios. Dice el texto, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Y cómo respondió Dios? Cambia la tempestad en sosiego. Se apaciguan sus ondas. Luego se alegran
porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Cómo debemos responder a sus bondades? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Cuando uno lee el Salmo 107, cuando yo empecé a leerlo, una lectura rápida, dije, bonito, pero de repente volví a leerlo y dije, qué interesante. Acá se repite. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Oye, eso lo he escuchado antes. ¿Dónde está? Ah, más abajo también está. Ah, y aquí también está. Oh, y aquí también está. Ah, qué interesante. 4 veces me dice el Salmo. Entonces yo dije, ¿será que el Salmo tiene divididas 4 partes? Comencé a buscarlas. Y después de cada clamar aparecía el siguiente. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y cuando tú estudias, cuando tú lees nomás la Biblia, no te das cuenta de esto. Pero cuando lees el texto y lo vuelves a leer, dices, hay algo aquí que está este versículo de acá, se repite acá, se repite acá, se repite acá. Y si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuál es el tema del Salmo? Ustedes van a decir, clamar a Dios en su angustia y los librará de todas sus aflicciones. ¿Y cómo deben responder? Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas. Vamos a terminar el Salmo leyendo la conclusión. El Salmo en el versículo 33 dice, Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Él convierte tus ríos en desiertos, tus manantiales de aguas en sequedales y tu tierra fructífera en tierra estéril. ¿Cuándo? Por la maldad de los que la habitan. Sin embargo, también el siguiente texto, el versículo 35 dice, en cambio, vuelve el desierto en estanques de aguas. La tierra seca la convierte en manantiales. Ahí establece a los hambrientos, fundan ciudad en donde vivir, siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Es interesante, es el contraste en lo que pasa cuando el hombre decide vivir en medio de sus caminos alejados de Dios, en medio de sus maldades. ¿Qué es lo que pasa? Tus ríos se secan, tu tierra fértil se pone en tierra árida. Pero cuando tú buscas al Señor, la cosa se convierte al revés, a la inversa. El Señor agarra tus sequedades y las convierte en ríos. Tu tierra infértil la convierte en fértil. Y la pregunta que Dios hace en el versículo 43, y con eso terminamos la prédica de hoy, versículo 42. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Véanlo los rectos y alégrense, y los malos cierren su boca. Y luego pregunta, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Y yo te pregunto, ¿tú eres sabio? ¿Entiendes tú lo que Dios te está diciendo? ¿Entiendes tú que Dios te está llamando
a que lo busques, a que clames a Él, a que tu corazón se rinda ante los pies de Dios. Si es así, bienaventurado serás, porque cuando buscas a Dios, tu tierra desierta se convierte en ríos de agua viva. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Gracias por el Salmo 107. Gracias porque en medio de nuestras soledades, en medio de nuestro camino perdido, si clamamos a ti, nos librarás de nuestras aflicciones. Padre, gracias. Si cuando encontramos que tenemos cadenas que nos atan, situaciones de las cuales pensamos que no podemos salir, nos sentimos presos o esclavos de algo, de alguien, de alguna circunstancia, clamamos a ti y nos librarás de nuestras aflicciones. Padre, abre nuestros ojos si somos insensatos en nuestro comportamiento, para poder clamar a ti que nos libre de nuestras aflicciones. Y que en medio de nuestras tormentas, en lugar de desesperarnos, en lugar de angustiarnos, en lugar de deprimirnos, en lugar de llorar, clamemos a ti para que nos libres de nuestras aflicciones. Y tú convertirás nuestros desiertos en tierra fértil. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.